Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 10 de octubre, viernes de la semana 26 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día viernes leemos el libro del profeta Joel, capítulo 1, versículos 13 al 15 y capítulo 2, versículos 1 al 2. Hagan penitencia y lloren, sacerdotes, giman, ministros del altar. Vengan, acuéstense en el suelo vestidos de sayal, ministros de mi Dios, porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios. Promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en el templo del Señor nuestro Dios y clamen al Señor. Ay de nosotros en aquel día, porque ya está cerca el día del Señor, y llegará como el azote del Dios Todopoderoso. Toquen la trompeta en Sión, den la alarma en mi monte santo, que tiemblen los habitantes del país, porque ya viene, ya está cerca el día del Señor. Es un día de obscuridad y de tinieblas, día de nubes y de tormenta. Como la aurora se va extendiendo sobre todos los montes, así se extenderá el poderoso ejército que viene. Nunca hubo uno como él, ni habrá otro igual a él por muchas generaciones. Palabra de Dios. La lectura del libro del profeta Joel nos hace reflexionar sobre esa utilidad de los sacerdotes, que al quedarse sin templo, al quedarse sin ofrendas, pierden completamente su sentido de existencia y por eso esa invitación a hacer penitencia. Fíjate cómo hemos iniciado la lectura de Joel. Hagan penitencia y lloren. ¿Quiénes? ¿A quiénes les pide esto? A los sacerdotes de Israel. Giman, ministros del altar. Acuéstense en el suelo vestidos de sayal, ministros de Dios, porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios. Qué bonito es darse cuenta que los sacerdotes, los ministros del altar, son invitados a hacer penitencia. A veces las personas dicen, Padre, usted que está más cerca de Dios. Y claro que estamos más cerca de Dios, no por una cualidad personal, sino por el don que se nos ha entregado. Y efectivamente en mis manos se realiza el milagro de todos los milagros, el milagro de la Eucaristía. Pero eso no significa que los sacerdotes no tengan que hacer penitencia. Penitencia en primer lugar por sus propios pecados y penitencia lógicamente por todo el pueblo de Dios. Por eso el sacerdote tiene que cumplir exactamente lo mismo que cualquier bautizado. Mínimo, mínimo hay que confesarse una vez al año. Yo no recomiendo ese mínimo a nadie. Solo que ocurra alguna cosa excepcional. La confesión la recomiendo frecuentemente, como lo han hecho todos los santos a lo largo de la historia de la Iglesia. Una confesión frecuente puede ser una vez al mes, una vez cada 2 meses. Y efectivamente, ¿qué tiene que hacer el sacerdote? Ese que está más cerca de Dios, buscar la confesión con frecuencia para pedir perdón por sus pecados, para encontrarse verdaderamente con el Señor. Pero esto nos lleva a otra reflexión mucho más profunda, porque dice el libro del Joel, el templo se ha quedado sin ofrendas y sacrificios.
Fíjate cómo sucede en muchos lugares en el mundo donde los templos, las iglesias quedan vacías y quedan sin la realización de los sacramentos. Qué pena es entrar a una iglesia que ha tenido que ser desconsagrada y ha sido vendida. A mí me ha ocurrido entrar incluso a una iglesia que se había convertido en un centro nocturno en Europa, en un restaurante, en un bar. ¿Por qué? Porque dejó de ser útil, dejó de utilizarse para ofrecer el único sacrificio, que es el sacrificio del cuerpo de Cristo, que eso es lo que hacemos en la Santa Misa. ¿Y eso qué indica? Que perdió su sentido de existencia. El templo, la iglesia, era para la celebración de los sacramentos. Por eso qué hermoso es ver el contrario, ver esos templos vivos, donde no solo tenemos la celebración de la misa, sino que continuamente se está ofreciendo todos los sacramentos. Yo eso es algo que experimento aquí en la Catedral de Guayaquil todos los días, porque tenemos una catedral sumamente viva. Y ver a tantas personas que acuden a las 4 misas que hay todos los días, al sacramento de la confesión que se ofrece a lo largo de todo el día, a la capilla del Santísimo, que siempre está llena, nunca, nunca, nunca está vacía, llena el corazón de entusiasmo, llena el corazón de alegría. Y esto me recuerda a mí, ¿para qué existo? Yo existo para celebrar la misa sobre todas las cosas, después para celebrar el resto de los sacramentos. Y eso es lo que marca el sentido de mi existencia. Para esto he venido al mundo. Si yo no celebro la misa a diario, entonces ¿para qué existo? Pero al celebrar la misa, estoy cumpliendo efectivamente el propósito de mi existencia, que no es poco, porque actualiza ese sacrificio de Cristo en la cruz. Qué hermoso es darnos cuenta que cada uno de nosotros también se tiene que unir a ese sacrificio de Cristo en la cruz a través de su propia vida, a través de ese ofrecimiento que hacemos de nuestras penas, de nuestros dolores, de nuestro trabajo diario, de nuestros esfuerzos, de nuestro cariño, de nuestro amor. Nosotros estamos llamados a convertirnos en ofrenda permanente a Dios, con toda nuestra existencia, con toda nuestra vida. Por eso, qué hermoso es efectivamente darle sentido a nuestra vida. El templo de Jerusalén se ha quedado sin sacrificios. Hagan penitencia, porque entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene mi vida si no es ofrecida al Señor? ¿Y cuándo tenemos que hacer esto? Y continúa la lectura del profeta Joel y dice, ay de nosotros, porque viene el día del Señor, ya está cerca y llegará como el azote de Dios. Toquen la trompeta, anuncien a todos los habitantes, porque ese día viene. Un día de obscuridad y de tinieblas, día de nubes y tormenta. Como la aurora se va extendiendo sobre los montes, y así extenderá el poderoso ejército que viene. ¿Qué es lo que nos está diciendo el profeta Joel? Que nosotros tenemos que efectivamente darle ese sentido a nuestra vida con la penitencia y el ofrecimiento. ¿Por qué? Porque el día del Señor siempre está cerca. No podemos quedarnos, bueno, el día de mañana yo me ofreceré al Señor. No, el día de hoy me ofrezco al Señor para unirme a la ofrenda de Cristo en la cruz. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 15 al 26. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, «Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo,
Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Las palabras que acabamos de leer en el Evangelio son sumamente profundas porque comienzan con esa acusación que le hacen al Señor, una acusación absurda. Cuando nosotros vemos la acción del Señor, normalmente en su predicación va de un poblado a otro poblado. ¿Qué es lo que vemos como constante? La predicación de la palabra, en primer lugar. El Señor va enseñando el Evangelio, va anunciando el reino de Dios. En segundo lugar, las sanaciones. Las sanaciones a los enfermos, las sanaciones a todos los que sufren. Y en tercer lugar, vemos constantemente la expulsión de los demonios. Perdón, la expulsión de los demonios, que se realiza porque hay una necesidad de expulsarlos. Esto se da por la acción del demonio de manera ordinaria y de manera extraordinaria. Cuando hablamos de la expulsión del demonio no estamos hablando solamente del exorcismo, no estamos hablando solamente de aquella persona que está poseída, pero estamos hablando de eso en manera muy fuerte. Es decir, no podemos leer el Evangelio y decir: no, lo que pasa es que en esa época no se conocían ciertas enfermedades mentales, y en verdad lo que el Señor hacía era curar enfermedades. Hermano mío, el Evangelio no miente y es constante el tema de la expulsión de los demonios porque la persona está poseída. Y el Evangelio de hoy parte justamente ahí. Cuando Jesús expulsó un demonio, algunos dijeron: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. ¿Qué información nos está dando esta frase? En primer lugar, la negativa a creer a pesar de ver lo que sucede. Cuando una persona ha decidido de antemano que no quiere creer, no hay milagro, no hay hecho sobrenatural que lo vaya a convencer. Ha decidido no creer. Ya ha bloqueado su mente y su corazón. En segundo lugar, nos muestra cómo efectivamente hay una jerarquía entre los demonios. El demonio no es uno solo, sino que es una inmensa cantidad de ángeles que se rebelaron y que tienen un cabecilla, que tienen efectivamente un príncipe, una cabeza, pero no porque viven bajo un régimen bello, hermoso, donde son solidarios los demonios con otros, no. De hecho, los demonios se odian entre ellos. Trabajan juntos simplemente por necesidad. Y hay una cabeza, un príncipe que es Satanás.
Este es el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían, dice el Evangelio, una señal milagrosa. Fíjate qué terrible, ¿no? Acaban de ver una señal milagrosa. Acaban de ver cómo el Señor expulsa y con mucha facilidad un demonio de una persona que estaba poseído. Y sin embargo, insisten, no, es que queremos ver milagros para entonces creer. ¿Qué es lo que comienza a decir el Señor? Conocía sus malas intenciones y les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? ¿Cómo es que dicen ustedes que yo expulso, que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás? Es un absurdo lo que están diciendo. Fíjate cómo el Señor está desbaratando un argumento absurdo. Nosotros nos enfrentamos en el mundo constantemente a estos argumentos. Constantemente. Argumentos que se presentan como lógicos, argumentos que se presentan como racionales, argumentos que se presentan como si fueran verdaderos. El mundo está plagado de esto, plagado de este tipo de razonamientos. ¿Y el Señor qué hace? Desbaratarlos. Desbarata este argumento y entonces les dice, ok, yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién? Los arrojan los hijos de ustedes. ¿Quiénes son los hijos de ustedes? Los apóstoles, los discípulos del Señor, que como hemos visto ya en el Evangelio de San Lucas, habían sido enviados a misión y habían arrojado a los demonios. Los 72 discípulos regresaron donde Jesús y le dijeron, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y entonces Jesús les dice, bueno, por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si doy un paso adelante a la realidad, a lo que está sucediendo, entonces ¿de qué debería darme cuenta? Si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y por tanto, deberían aceptarme y aceptar lo que les digo. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Pero eso es justamente lo que no quieren hacer. No quieren reconocer a Jesús. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si viene otro más fuerte, le quita las armas en que confiaba y dispone de sus bienes. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que Él es más poderoso que Satanás, que es más poderoso que Satanás, que no actúa con el poder de Satanás como lo están diciendo ellos, y que no hay en verdad una batalla de iguales. Esto de la batalla entre el bien y el mal como si fueran iguales no existe. Por eso una persona que se cuelga el signo del yin yang, no, el bien y el mal. A ver, hermano mío, nosotros estamos en la lucha entre el bien y el mal, pero no existe una lucha general entre el poder del bien y el poder del mal. ¿Por qué no existe esa lucha? Porque el bien es infinitamente superior al mal. Dios es infinitamente superior a Satanás y a todos los demonios. ¿Por qué? Porque Satanás y todos los demonios, ¿quiénes son? Criaturas. Son criaturas del Creador que se han rebelado contra su Creador. Y termina el Evangelio diciéndonos que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, después puede volver. Esta es una advertencia muy clara porque dice, oye, la vida de este hombre que ha sido liberado no ha sido resuelto todo, porque ahora tiene que caminar verdaderamente el camino del bien. Tiene que convertirse, tiene que transformarse.
Porque si le sacan el demonio, pero él sigue con su misma vida, va a ocurrir algo mucho peor. Ya no vendrá solo aquel original demonio que estaba en él, sino que traerá más con él. Traerá 7 espíritus peores y la situación será peor. Entonces el Señor está diciendo, el camino no se termina por la expulsión del demonio. El camino empieza ahí. ¿Para qué? Para poder convertirse de verdad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.